Bien, hermanos, les voy a invitar que abra su Biblia. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 17. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 17. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 17. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. La enseñanza del día de hoy se titula Viviendo como escogidos de Dios. Viviendo como escogidos de Dios. Cuenta una historia, hermanos, que una anciana china, bajo la convicción de pecado, sintió la necesidad de estar bien con Dios. Entonces, pensando en ganarse la salvación por mérito, ella comenzó a cavar un pozo con sus manos desnudas, 25 pies de profundidad y 10 pies de ancho. Fue lo que ella hizo. Y eso que ella cavó no le dio paz. Entonces ella escuchó el Evangelio de la Gracia como un regalo gratis. Cuando tenía 80 años, conoció a la señorita Lucy Bainbridge, misionera en China, y estirando sus manos, con los pobres dedos lisiados por haber cavado con la mano desnuda, cantó: no el trabajo de mis manos, nada en mi mano traigo. Y esa es la realidad, hermanos. Cuando venimos al Señor, no traemos nada más que nuestros pecados. Otra historia dice que un joven le dijo a su padre: Padre, quiero ser cristiano. ¿Qué debo hacer al respecto? Y su padre, siendo un hombre sabio, respondió: Hijo, no hay nada que puedas hacer. Solo tienes que arrodillarte y decir gracias. Hermanos, esa es la realidad de cómo nosotros hemos llegado al Evangelio. No hemos hecho nada más que pecar y ser necesitados de la salvación que Dios provee. Pero en esa gracia, en eso de no hacer nada, también hay una realidad de que nosotros, una vez que ya somos salvos, debemos de actuar como salvos, como hijos de Dios. Porque como dice Warren Wiersbe, no es suficiente creer la verdad y guardarla, debemos también practicarla. Muchos son los que dicen: no, si yo creo en Jesús, yo creo en Dios, yo creo en que murió en la cruz, pero sus vidas están muy lejanas a vivir de acuerdo a lo que dicen creer. Pablo le había estado escribiendo ya a la iglesia y le había estado mencionando respecto de los tiempos finales, del hombre inicuo, de qué es lo que iba a suceder antes que se manifestara el hombre inicuo, aquello que lo bloqueaba, que entendemos que es el Espíritu Santo, lo que iba a suceder con los incrédulos, todos los que rechazaron la verdad, ¿a dónde iban a ir? Y Pablo ahora da un giro, pasa de hablar de los tiempos finales a una realidad actual. Porque el creyente tiene que comportarse como creyente ahora y no en el futuro.
Y Pablo comienza y da un giro refiriéndose desde los incrédulos, desde el hombre de pecado, hacia los creyentes, a los que son hijos de Dios. Ya había mencionado y le había dicho, voy a hacer una obra portentosa deteniendo al inicuo, solamente con mi palabra y con su presencia. Una obra portentosa de poder, de autoridad. Pero también Dios, hermanos, ha hecho una obra tan poderosa y tan llena de gracia a favor también de los creyentes, como es que seamos salvos. Hoy día vamos a ver cómo debemos esperar el regreso de Dios, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, en base a la seguridad de nuestra salvación. Porque no porque estemos seguros en la mano de Dios significa que podamos hacer lo que queramos. Eso es algo incongruente, algo que la Biblia no enseña. La Biblia nos enseña que somos salvos y que como salvos debemos andar como hijos de luz. Vamos al versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Una vez más, Pablo expresa gratitud a Dios por la vida de los hermanos. Debemos dar gracias a Dios respecto de vosotros. Una vez más, Dios nos enseña y nos recalca que la gratitud es una actitud continua. No es que le di gracias la semana pasada, no es que la primera vez que oré de gracias al Señor. Las gracias, la gratitud a Dios es una actitud continua. Lo hizo al principio de la carta, lo hace entre medio, lo hace ahora. Debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros. No es una opción, hermanos. No es si queremos. No es si salió el sol hoy día o está nublado. No es si parece lluvia. No es si cayó nieve. Es siempre. Llueve, salga el sol, esté nublado, truenos, relámpagos. Siempre debemos dar gracias a Dios, porque no es una opción, es un deber del creyente dar gracias. Gracias, Dios, porque nos diste un día más que puedo vivir, un día menos que hay que esperar tu regreso. Un día más que vivo para vivir para tu gloria, un día más que soy testigo de tu gracia en mi vida. Y así, hermanos, cuán grande es la lista que nosotros podríamos hacer para dar gracias a Dios. Si nos pudiéramos sentar y hacer el siguiente ejercicio, porque nos podemos sentar y debemos dar gracias a Dios por eso. Pero si hiciéramos el siguiente ejercicio, pusiéramos 2 hojas sobre una mesa y anotáramos rápidamente 1 minuto por cada hoja para anotar primero las peticiones que tenemos delante de Dios. Le apuesto que anotaríamos fácil más de 30. Pero si en ese mismo minuto anotamos razones para dar gracias, nos sobra tiempo. Porque no sabemos por qué dar gracias. Lo primero que se nos viene a la mente, por la vida, por la salud, y ahí nos quedamos. Y el alimento, y porque nos guardó cuando salimos, etcétera, etcétera. Debemos dar siempre gracias a Dios, hermanos. Y debemos estar atentos a todas las razones de por qué debemos dar gracias a Dios, que son muchas. Como dice el salmista, no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, hermanos, el agradecimiento tampoco es algo tan general. Es algo concreto, no es algo sin sentidos o carente de razón. Debemos dar gracias a Dios siempre por ustedes. Hay una razón. No decirle gracias, Dios. Muchas gracias. ¿Por qué? Tenemos razones. Pablo manifiesta aquí una razón clara. Gracias a Dios respecto a vosotros. Y es tan concreto, tan preciso el motivo de dar gracias que tiene Pablo, que lo empieza a detallar. Y en este detalle, en
en esto que está manifestando la iglesia en Tesalónica, no solamente nos enseña que una de las cosas que debemos hacer mientras esperamos el regreso de Cristo, que es dar gracias, también debemos recordar esa obra poderosa de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y de cierta manera se lo recuerda a la iglesia en Tesalónica. Continúa diciendo el versículo: hermanos amados por el Señor, hermanos amados por el Señor. Esto es lo primero. Lo primero que Dios hizo con los hermanos fue amarlos. Esta es la primera razón de estar agradecido. Gracias Dios porque has amado a mis hermanos. Los creyentes que aquí son llamados de hermanos han sido amados por el Señor. Y lo hemos conversado últimamente. Ahí en la cruz del Calvario, la manifestación más grande y más clara de amor hacia los creyentes, entregando a su Hijo para que pudiésemos ser salvos. Cada acto de Dios está relacionado con el amor. ¿Por qué? Porque Él es amor. Uno de sus atributos, el más conocido, como lo hemos estudiado. Y Dios nos amó enviando a su Hijo, como decía, como esa manifestación más clara, más precisa, más contundente de amor hacia nosotros. Primera carta de Juan 4, versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No fue un amor, sí, yo los amo, y se quedó sentado. Dios amó y actuó. Algo que también debemos aprender nosotros. No decir amar y quedarse sin actuar. A los hermanos, a los hijos, a los nietos, a las esposas, a los esposos. Amor con acción. Siempre vamos a ver esa dupla en las Escrituras. Amor, acción. Lo vemos también en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio amor, acción. Y la iglesia en Tesalónica estaba muy clara de eso, porque ellos amaban y actuaban. Eran ejemplo en esa dirección. Estando perdidos, Él manifestó su amor. En la misma carta de Juan, capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Estábamos perdidos, no le buscábamos, Romanos 1. No había quien buscar a Dios. Él nos buscó, nos manifestó su amor. Y a pesar de que estábamos muertos en delitos y en pecados, seguíamos las corrientes de este mundo, Él, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Efesios 2:4. Entonces, estas acciones que para nosotros son tan cercanas, para la iglesia de Tesalónica, los hermanos, también eran una realidad. Gracias Dios porque han manifestado ese amor conmigo y también con mis hermanos. También le has amado a ellos. Hermanos amados por el Señor, volviendo a Tesalonicenses, continúa el versículo, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Otro motivo, porque no solamente hay amor, sino que hay amor con acción. Los eligió, los escogió. Otro motivo, la elección divina. Cada uno de los creyentes ha sido escogido por Dios. Dios ha determinado salvarlos de una manera soberana e incondicional, en su voluntad, en su propósito. Él decidió, nos escogió antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, para que fuésemos puros y sin mancha delante de Él. Desde el inicio de los tiempos, Dios siempre ha escogido a su pueblo. Y de esa manera ha manifestado su misericordia y su amor. Y que nosotros estemos hoy día aquí es justamente una manifestación de su misericordia y de su amor. Cuando Pablo le dice de que Dios os haya escogido,
En las Escrituras, hermanos, no solamente encontramos que a los creyentes se les dice hermanos, como en la relación, sino que también se les reconoce como escogidos de Dios. Lo encontramos en Romanos 8, Romanos 16, 2 de Timoteo 2, y vemos esa realidad, donde Pablo también le dice a los escogidos de Dios. Es una realidad en nuestra vida. Tú eres un escogido de Dios. Y eso toma peso cuando tenemos que pensar, chuta, alguien me escogió. Por lo tanto, tengo que vivir y actuar en el sentido de accionar, de hacer acciones, no de actuar una mentira como los actores. Eso es otra cosa. Debemos vivir, conducirnos en nuestra vida como escogidos de Dios. Y todos creo que hemos trabajado. Y nos escogen para ciertas tareas. Para realizar quizá alguna jefatura, para realizar alguna tarea en especial, para dirigir algún grupo, para corregir ciertas acciones, para arreglar algo que esté deficiente. Y como nos escogieron, lo hacemos. Muchas de esas acciones las hacemos porque nos sentimos halagados de que nos hayan escogido. Dios nos escogió. Dios nos salvó por amor. Dios nos escogió, nos salvó por su elección. Entonces, ¿cómo es que tenemos en lo lógico, hermanos, que conducirnos en nuestra vida cristiana? ¿Como no escogidos? ¿Como no salvos? ¿Como algo que no nos interesa a Dios? ¿Como si no deseáramos a Dios? ¿Como si no nos importara? Hermano, tenemos que tomar conciencia de que Dios nos amó y Dios nos escogió. Y eso tiene que tener una consecuencia en nuestra vida. No puede ser que sigamos conduciéndonos de una manera contraria al hecho de que somos escogidos de Dios. Que nos sigamos conduciendo sin seguir la verdad de Dios. Porque Dios justamente, este amor y esta elección que Él ha realizado, como sigue diciendo el versículo 13, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La obra, hermanos, de Dios se hace realidad a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando en cada uno de los creyentes, morando en ti, para santificarte. Santificación viene del griego agiasmo, que significa separar o dedicar. Y Dios nos separó o nos dedicó a través de su Espíritu Santo. Todos aquí tenemos algo que utilizamos de manera precisa para algo. Este es mi tenedor. El cuchillo. ¿Quién me sacó el cuchillo? Porque con ese yo cocino, no ocupo otro. El sartén para cocinar huevos. No, es que a mí me gusta esa paila, no otra. Tenemos cosas dedicadas que no son especiales. Una prenda de ropa. Un lugar, un asiento. El lugar del sofá. El lugar en la mesa. Es mi puesto. Dedicado, especial. Lo he separado para algo especial. Hermanos, Dios te ha escogido y te ha separado, te ha dedicado para que le sirvas a Él. No es separarlo para bonito, es separarlo para servicio de Dios. Dios te ha separado para que le sirvas, para que le obedezcas, no para lindo. Para que actuemos como hijos de Dios. Y todo a través de su Espíritu Santo, que lo primero es que nos convence de pecado, nos convence que estamos sucios, nos convence que necesitamos arrepentirnos. Y después de convencernos de pecado, nos lleva a la verdad para creerla, para abrazarla, porque de otra manera no podríamos comprenderla. Porque las verdades espirituales hay que comprenderlas de una manera espiritual.
Primera carta a los Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si tú estás entendiendo esto, es porque está el Espíritu de Dios en ti. Y si está el Espíritu de Dios en ti y no estás viviendo espiritualmente con las vistas en la espiritual, estás contristando al Espíritu. Y eso es pecado. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La obra del Espíritu, hermanos, siempre va a estar en línea, en congruencia con lo que la verdad de Dios dice. El Espíritu Santo no va a hacer cosas que no estén en las Escrituras. Y el Espíritu Santo justamente nos separa, nos dedica para que creamos, pero que también vivamos en esa verdad. Primera carta de Pedro 1, versículo 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Algo muy similar a lo que está escribiendo aquí Pablo, pero ahora lo está diciendo Pedro. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer. No para andar por las nuestras. Para obedecer. Y podemos obedecer porque está el Espíritu de Dios en nosotros. Decir no puedo cumplir esto, lo que Dios me pide es imposible, es menospreciar el poder que vive en ti a través del Espíritu Santo. Porque fue el Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos. Ese poder es el que tiene el Espíritu Santo, para dimensionarlo de cierta manera. Pero no debemos de olvidar, hermanos, que la elección de Dios no anula la responsabilidad del hombre. No la anula. Porque el hombre es el que cree a la verdad. En contraste, en comparación a los que prefirieron la mentira y se deleitaron en la mentira. La fe es por medio de la verdad. El creer, dejar la mentira a un lado y creer la verdad es por medio de la fe. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene como generación espontánea, como algo que aparece así, de la nada. Llega a través de la palabra. La obra de santificación en nuestra vida es a través de la palabra. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice el Señor Jesús. Entonces la santificación que hace el Espíritu Santo es a través de la palabra. Llegamos a la fe por medio de la palabra. Nuestra vida cristiana no puede estar aparte de la palabra. Y ambas acciones, tanto la santificación como la fe, son acciones que son necesarias para que podamos ser salvos. No pueden ir separadas. Esto no es como ir al supermercado. Yo quiero solamente fe, no quiero una parte del fruto del Espíritu, pero esta no. No. Esto es un pack completo, hermanos. Y todo lo debemos hacer. Y lo podemos hacer. Porque Cristo nos fortalece. Versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. La fe justamente viene por el oír el Evangelio, la palabra. El Evangelio y la palabra, la distinción que se hace que el Evangelio es directamente aquel mensaje de salvación. Que hay que arrepentirse, que Cristo murió en la cruz, que al tercer día resucitó. Ese es el mensaje del Evangelio. Es la cura precisa. La verdad es toda la palabra de Dios. Ahora, se puede usar indistintamente, pero esa de alguna manera es como la distinción que podríamos hacer entre la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio. El Evangelio es mucho más preciso en cuanto a la salvación.
y la manifestación del llamado de Dios, el que Dios haya, porque Dios nos escoge y nos llama. No solamente nos escoge y nosotros no nos enteramos porque Dios nos llama. Tal cual como sucedió con Samuel, ahí con Elí en el templo. De repente escuchó una voz y fue donde Elí, le dijo, Elí, ¿me llamaste? No, yo no te he llamado. Segunda vez, mira, si te vuelve a pasar, tú dices, Señor, heme aquí. Un llamado de parte de Dios. Para nosotros también ha sido un llamado de parte de Dios. Y ese llamado es por medio del Evangelio, a lo cual lo llamó mediante nuestro Evangelio. El mensaje del Evangelio es un mensaje poderoso, lleno de poder y lleno de la verdad de Dios. Para algunos es una locura. ¿Cómo me voy a ser salvo a través de alguien que está muriendo en la cruz? Locura. Pero para los que creen, para los que son salvos, para los que han sido escogidos, para los que son llamados, es poder de Dios. Primera carta a los Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, hermanos, Dios ha hecho toda esta cadena para que nosotros hoy día podamos ser salvos. Nos ama, nos escoge, nos da la fe, nos santifica, nos llama. Algo similar a lo que pasa en Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo entiende esta realidad de las acciones divinas, pero también entiende que él es un embajador y ha entregado el mensaje del Evangelio. Segunda carta a los Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y ese trabajo también nos corresponde a nosotros, de proclamar el mensaje del Evangelio, de ser embajadores de Cristo, embajadores de Dios, rogándole a la gente con autoridad, reconcíliense con Dios. Y hermanos, ya hay un propósito, una promesa, una realidad. ¿Qué es lo que nos asegura esto? Como si no bastase que Dios hace todas estas acciones lleno de poder, de gracia, de autoridad, de soberanía para escogernos, llamarnos, santificarnos. Él tiene un propósito con todo ello. Y los propósitos de Dios, Dios los cumple. Porque ¿quién estorba, dice Isaías, a mi propósito? ¿Quién me va a estorbar? ¿Quién va a estorbar a la mano de Dios? Mire lo que dice el versículo 14. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este es el propósito final de la salvación, desde nuestro punto de vista. Porque el propósito final es que Dios sea glorificado. Pero también está este propósito, que lleguemos a la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que seamos glorificados. Por eso es que nadie se va a perder, porque Dios ha establecido a los que escogió, a los que predestinó, a los que llamó, a los que santificó, prepararlos y llevarlos a la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para alcanzarla. ¿Se imaginan al Dios Todopoderoso, que con solo su palabra y con su presencia a través de Jesucristo puede derrotar al hombre de pecado, a Satanás, y que se le quede un creyente atrás? Hoy se me perdió. No, hermanos, esto es una manifestación no solamente de gracia y misericordia, sino que también de la seguridad de la obra de Dios en nuestra vida. Solo de lo que tú tienes que estar convencido
es que eres un creyente genuino, de que has creído con pasión, con verdad y que te has arrepentido. Y eso es una tarea que debemos hacer, porque engañoso es nuestro corazón y podemos estar engañados y la línea es muy fina. Pero debemos buscar, evaluarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Estando en la fe, estamos en el Señor. Y tenemos esa certeza de la seguridad de nuestra salvación. Y esto no es solamente algo que Pablo haya estado enseñando. El mismo Señor Jesús lo dijo. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y ese es el propósito que se va a cumplir. Juan 14:1-3 dice, el mismo Señor Jesús, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo os prepararé lugar, vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está nuestra seguridad. Ahí está el propósito de Dios, Jesucristo. El Padre quiere que no pierda nada. ¿Va a perder algo el Señor Jesús? El Señor Jesús fue a preparar morada para que donde Él esté también estemos nosotros. ¿Nos va a dejar acaso el Señor sin compartir lo que fue a preparar? El propósito se cumplirá. La seguridad de nuestra salvación se va a cumplir, hermanos. Porque Dios mismo está trabajando en cumplir su propósito. No le dejó eso a terceros. No se lo dejó a los ángeles. Él mismo está trabajando. Porque aquel, como dice Judas 24:25, que es poderoso para guardarnos sin mancha, sin caída, y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Él nos está guardando para presentarnos sin caída y sin mancha delante de su presencia. Dios está trabajando en cumplir el propósito de alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es hermoso. Esa es la obra de Dios de nuestra salvación, en la que podemos nosotros estar seguros. Podemos nosotros estar confiados con la certeza de la salvación de Dios en nuestra vida. Versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabras o por carta nuestra. Así que, ¿qué? Como Dios los escogió, como Dios los amó, como Dios los santificó, como Dios les dio fe, como el Espíritu Santo que está obrando en ustedes, como les entregó el Evangelio, como les está confirmando que van a alcanzar la gloria de Dios. En razón de eso, teniendo eso como base, es que, hermanos, estar firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. ¿Alguna razón más necesitamos? La obra de salvación produce o debe producir en el creyente acciones contundentes. Primero, estar firmes. Esa palabra en el griego quiere decir que es mantener la posición. Y nosotros como creyentes debemos de estar firmes en la fe,
en la doctrina de nuestro Señor Jesús. No podemos permitirnos tambalearnos en la fe. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No, hermanos, debemos ya estar firmes y no tambalearnos en la fe. Las fuerzas para hacer esto no vienen de nosotros mismos, sino de Dios. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué te tambaleas? Porque lo estás haciendo por tus fuerzas, por tus capacidades. Hazlo en el Señor y estarás firme. Maduros en la fe, maduros en la verdad de la palabra de Dios. Pero además de esa firmeza, dice retened. Estas dos palabras, firmeza y retened, o firmes y retened, son dos verbos imperativos, son órdenes que Pablo le está dando a los hermanos en Tesalónica. En razón de todo lo que Dios ha hecho por ustedes, ustedes tienen la obligación de estar firmes y retened. Retened significa aferrarse con fuerza. Y esto es algo que es complementario al anterior. No solamente debemos estar firmes, sino que tenemos que aferrarnos, arraigarnos con firmeza en la doctrina. No se puede estar firme dejando la verdad de lado. Eso es como que un barco ponga un flotador de ancla. No sirve de nada. La doctrina debe ser abrazada y no abandonada. La doctrina no la podemos negociar. Si están las Escrituras, se hace porque están las Escrituras. Y no se negocia, no se tranza. A los hermanos en Tesalónica, como dice la última parte del pasaje, ¿les llegó esto por palabras, de manera verbal o por carta? Como se la está escribiendo. Por eso Pablo les dice, ya sea por palabra o por carta nuestra. Hoy día nosotros estamos aprendiendo a través de la palabra de nuestro Dios. Quizás de una manera distinta, no por palabra, porque no tenemos al apóstol Pablo acá. Pero sí a través de la palabra completa y genuina y autoritativa de nuestro Señor Jesús. La misma doctrina que recibieron los hermanos en Tesalónica es la que estás recibiendo tú hoy día. Estamos recibiendo lo mismo. Y aún más, porque tenemos la revelación completa. Hermanos, la batalla espiritual justamente es esta. Las fuerzas del enemigo te quieren alejar de la verdad. Y la artimaña de Satanás sigue siendo la misma de hace casi 10.000 años atrás. Porque ¿qué le dijo a Eva? ¿Así que Dios te dijo? No, eso es mentira. No te va a pasar nada. ¿Cuál es la artimaña de Satanás hoy día? ¿Dios dijo? No, eso no es mentira. Si se puede elegir. Se puede hacer aquí, se puede hacer allá. La misma artimaña que le funcionó hace 10.000 años atrás, es la que está ocupando hoy día. Lamentablemente, los creyentes siguen creyendo esa mentira. ¿Por qué? Porque no se pone la vista aquí. Porque no se está arraigado a la verdad. Porque nos engañamos a nosotros mismos y no ponemos los ojos en la palabra de Dios. No estamos firmes en la palabra de Dios. Las fuerzas del enemigo nos quieren alejar, pero nosotros debemos, fortalecidos por Dios, sujetarnos, afirmarnos en la verdad. Versículo 16.
el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Pablo ahora manifiesta una intercesión y le ruega, acude a la fuente de la misma bendición. Primero va al Señor Jesucristo. El mismo Jesucristo, Señor nuestro Salvador. Por medio de Él es que estamos aferrados al amor del Padre. Como dice Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Dios a través de Cristo Jesús? Y obviamente Pablo ahí lo detalla, ni lo alto, ni lo bajo, ni el muerto, nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. Dios nos dio a su Hijo. El mismo capítulo 8 de Romanos lo dice. Si Dios le dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también las demás cosas? Entonces Pablo aquí nos enseña, nos dice, ¿cómo vamos a llegar al Padre? Le rogamos que nos dé las cosas. Obviamente, con humildad, con respeto, con reverencia. Dios, en tu amor, en tu misericordia, así como tú nos has dado a tu Hijo, ¿podrías darme esto también? ¿Podrías concederme esta solicitud que te hago? ¿Está en tu voluntad cumplirla, así como fue darnos a tu Hijo? Pablo llega, el mismo Señor Jesucristo, dado por el Padre, la manifestación más grande de amor de Dios hacia nosotros. Pero también llega Dios y le continúa diciendo, y Dios nuestro Padre, no el Dios nuestro Padre, nuestro Salvador, manifiesta cercanía. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son cercanos a nosotros, hermanos. No están en una esfera superior, alejados de nosotros, siendo espectadores de nuestra realidad. Son cercanos. Nuestro Salvador, nuestro Padre, el Espíritu Santo morando en nosotros. Dios es el que nos adopta. Recordando ahí Efesios capítulo 1, el cual nos predestinó para que fuésemos llamados sus hijos. Él nos amó de una manera perfecta. Amó, le dijo a los hermanos, les estaba escribiendo los versículos anteriores. Les damos gracias siempre a Dios respecto a vosotros porque el Señor los amó. Y a nosotros también nos amó de una manera perfecta, de una manera eterna. Y a través de ese amor nos dio consolación porque nos puso en una correcta relación con Él. Estábamos atribulados, estábamos como la anciana que buscaba paz y se puso a cavar un hoyo, un pozo con sus manos, con desesperación buscando la paz. Pero Dios nos amó y a través de ese amor nos justificó y nos puso en paz con Él. Hay una consolación y vivimos tranquilos, ya no con angustia eterna, sino con una paz eterna, consolación. Y además recibimos esperanza, una esperanza certera. Nuestra esperanza no avergüenza porque es una esperanza que se va a cumplir. Que termina diciendo una buena esperanza por gracia. Porque todo, hermanos, ha sido un favor inmerecido de parte de Dios hacia nosotros. Todo lo que recibimos es una manifestación de la gracia de Dios. Es una manifestación de su benevolencia y de su amor divino. Y Pablo acude justamente a estas dos fuentes de bendición para pedir una provisión especial para la iglesia. Versículo 17. Lo primero que pide, conforte vuestros corazones. La iglesia está pasando tribulaciones, está pasando persecuciones, lo están llevando a la cárcel. ¿Qué es lo que pide Pablo? Confróntalos, confórtalos.
Pablo está pidiendo que los afirme y que los consuele. Eso significa en el griego la palabra que se tradujo aquí por confortar. Afirma y consuela el corazón de los creyentes. Estaban enfrentando y sufriendo falsas enseñanzas. No, el Señor ya vino. No, el Señor ya vino y se fue. Ustedes se quedaron. El día del Señor ya fue. Angustia. Lo veíamos. No se dejen mover. Estén firmes en lo que les he enseñado. Pablo ora a Dios para que los consuele y los afirme. Hermanos, cuando miramos la acción de Dios, nos da gozo, nos da alegría. Pero la vida cristiana, que es gozosa, también encierra persecuciones y dificultades. Segunda carta a Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dios ha determinado que a través de las persecuciones, a través de las dificultades, de las tribulaciones, nuestra fe se afirme, nuestra fe se purifique y de esa forma llevar más gloria a Él. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Fortalecernos, arraigarnos en la verdad de su palabra, negarnos a nosotros mismos, obedecer a lo que Dios ha establecido. Pero frente a esa realidad, hermanos, de persecución, también hay un consuelo mayor dado por Dios, porque Él nos conforta, porque en su consuelo es que podemos estar firmes. Termina el versículo diciendo: y os confirme en toda buena palabra y obra. Hay una realidad. Dios actuando nos llama, nos predestina, nos santifica, etcétera, etcétera. ¿Cómo respondemos nosotros a eso? Con firmeza, reteniendo la doctrina, pero también en nuestra vida no solamente nos manifestamos arraigados a la palabra de Dios, reteniendo la palabra de Dios, sino que también confirme toda buena palabra y obra. Ese mismo Dios que conforta es el mismo Dios que fortalece a los creyentes para que obren, para que se conduzcan conforme a la voluntad de Dios. Dios es el que nos ciñe de poder para andar en las buenas obras que Él preparó para nosotros. Efesios 2, 8, 9 y 10. Pero por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Y somos hechura suya, para que andemos en las obras que Él preparó de antemano para nosotros. Obras que se manifiestan no solamente en acciones, sino que también nuestras palabras. Dicho de otra manera, nuestras palabras y nuestras acciones tienen que estar en concordancia con la acción de Dios en nuestra vida. Nuestra vida como creyentes deben manifestar obras que glorifican a Dios. Porque si no, nuestra fe que decimos tener no es una fe que nos está salvando. Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No que las obras nos salven, sino que las obras manifiestan la verdad de tu fe. Todas las conductas, como las palabras, tienen que estar en concordancia a la obra salvadora que Dios ha hecho en tu vida. Estar firmes en la verdad producirá obras y palabras que estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, queridos hermanos, debemos agradecer a Dios por su obra de salvación, no solamente de manera personal, que es muy bueno, sino que también de una manera colectiva. ¿Cuántas veces durante la semana que recién pasó diste gracias por la salvación de tus hermanos?
Debemos reconocer de una manera constante la obra del Trino Dios en nosotros. Dios nos escogió, Cristo fue el que fue a la cruz, el Espíritu Santo el que nos sella. Si no, pueden repasar en las primeras enseñanzas de la carta a los Efesios. El Trino Dios actuando en nosotros para que seamos salvos. Pero también, hermanos, hay dos aspectos que debemos de considerar. Primero, esa obra de Dios hecha en nosotros. Una obra de gracia, de poder para salvarnos. Pero también debemos de considerar el regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Como creyentes, teniendo en cuenta estos dos aspectos, debemos actuar y hablar en base a nuestra condición espiritual de nuevas criaturas. Porque Dios obró en tu vida y porque el regreso de tu Salvador está a la vuelta de la esquina. ¿Qué le vamos a decir cuando Él vuelva? ¿Qué excusa le vamos a dar cuando Él vuelva? Estaba aburrido, estaba cansado, tenía otras cosas que hacer. Mientras esperamos a nuestro Señor, debemos de vivir una vida de acorde a su palabra, una vida acorde a que somos escogidos de Dios. No de otra manera. Debemos de negarnos a nosotros mismos y vivir conforme a su verdad y a su voluntad. Hermanos, Cristo viene pronto. ¿Cómo te va a encontrar viviendo? ¿Qué te va a encontrar haciendo? Dios nos ayude para que nos encuentre viviendo como escogidos de Él. Oremos. Padre bendito, te agradecemos en esta hora. Primero por esa obra tan grande que has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque nos has escogido, nos has predestinado. Nos estás santificando, preparando para llegar a la eternidad. Gracias por esa glorificación futura segura que tenemos. Y por ese propósito maravilloso de que alcancemos la gloria de nuestro Salvador. Pero Dios eterno, también tenemos que pedirte perdón. Porque en esa realidad muchas veces, cada día, pecamos. Porque no seguimos tu palabra, no seguimos tu verdad. No nos conducimos en nuestra vida como escogidos tuyos. Ayúdanos, Padre Santo, para ser hijos que te glorifiquen, hijos que actúan conforme a tu voluntad. Dios bendito, manifiesta una vez más tu gracia y capacítanos día a día para vivir de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a ese mensaje que tú nos has dejado, de acuerdo a esa nueva vida que tú nos has dado. Te damos gracias, Dios eterno, y ayúdanos. Y sabemos, Padre bendito, porque es tu fidelidad y tu misericordia, entendiendo que así como nos has dado tu Hijo, también nos ayudarás para seguir adelante y para alcanzar esa gloria. Pero no queremos defraudarte, queremos vivir para tu gloria. Te damos gracias en esta mañana y te bendecimos a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.